Tucker Carlson, un analista político estadounidense vinculado en el pasado con Fox News, afirmó que los ovnis son pilotados por entidades espirituales y que cuentan con bases bajo el océano y la tierra, una de las declaraciones más impactantes sobre el fenómeno en los últimos días. ¿Qué representan estas declaraciones de Tucker Carlson respecto a las investigaciones más recientes sobre el fenómeno de los artefactos voladores no identificados? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Tucker Carlson, un analista político estadounidense quien trabajó para Fox News, afirmó recientemente en el podcast de Joe Rogan en YouTube que los ovnis son pilotados por entidades espirituales y que cuentan con bases bajo el océano y la tierra. Al respecto, Carlson comentó que los ovnis y sus pilotos podrían no ser de origen extraterrestre, ni tampoco venir de un planeta lejano, sino que desde su punto de vista serían entidades espirituales que habitan la tierra desde hace tanto tiempo como la propia humanidad. Dice Carlson que hay un montón de pruebas de que estos extraños seres estarían bajo el océano y bajo la tierra. A propósito, en este diálogo que sostuvo con Joe Rogan, comentando que están acompañándonos desde hace tiempo. Lo cierto es que los últimos comentarios de Tucker Carlson se hacen eco de unas declaraciones cada vez más comunes entre los legisladores e investigadores independientes dentro del fenómeno ovni, como lo son el congresista de Missouri Eric Burlison y su colega republicano Tim Burchett, quienes el año pasado compararon a los ovnis con entidades bíblicas, entidades que habrían estado con nosotros desde hace mucho tiempo, que habrían estado a la par de nuestra especie desde hace millones de años en este mundo y que tendrían una tecnología bastante exótica. Hay que tener en cuenta, y a propósito, ven en este momento al señor Tim Burchett, que este hombre llegó a afirmar a los medios de comunicación norteamericanos el año pasado que el primer capítulo de Ezequiel, este libro bíblico, es bastante claro sobre un avistamiento de ovnis. Esto lo llegó a comentar precisamente en enero del año pasado este importante congresista republicano. Dice que claramente desde su punto de vista, si analizamos algunos fragmentos de la Biblia, no se estarían hablando de entidades celestiales o angelicales, sino de entidades no humanas que desde su punto de vista estarían muy relacionadas con el fenómeno ovni. Al respecto, Tucker Carlson comentó en el show de Joe Rogan lo siguiente. So they're from here, and they've been here for thousands of years, whatever they are, and it's pretty clear to me that they're spiritual entities, whatever that means. They're supernatural, and which is to say, supernatural means above the natural, above the observable nature. And they don't behave according to the laws of science. Ahí Tucker Carlson, y se los voy a traducir en unos instantes, comentó sobre estas entidades de origen no humano. Son de aquí y llevan miles de años con nosotros. Para mí está bastante claro, son entidades espirituales, sea lo que sea que esto signifique.
Básicamente decía que son de origen sobrenatural, pero de acuerdo a Tucker Carlson, al utilizar este término de sobrenatural, hace referencia a algo que está por encima de la naturaleza observable y no se comportan de acuerdo a las leyes de nuestra ciencia, de la ciencia convencional. Eso lo dice Tucker Carlson en este podcast de Joe Rogan, que ha suscitado muchísimas declaraciones y repercusiones a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que este concepto relacionado con los ovnis y entidades espirituales, si así lo podemos denominar, alcanzó su máxima notoriedad hace unas décadas a través del libro Pasaporte a Magonia de este grandísimo investigador Jacques Vallée, para algunos el mejor ufólogo de la historia, un hombre quien planteó, reitero, desde hace bastantes años esa posibilidad de que estos ovnis podrían estar relacionados con entidades espirituales que habrían sido consignadas no solamente en libros como en la Biblia, sino también en relatos antiquísimos de culturas como la japonesa e incluso relatos del Imperio Romano. Hay que tener en cuenta que Jacques Vallée fue tan importante que el director Steven Spielberg literalmente creó un personaje para la película Encuentros en la tercera fase, o Encuentros del tercer tipo, como le decimos aquí en Latinoamérica, que fue interpretado en este caso por el actor François Truffaut en aquel clásico, en aquel mítico film del cine relacionado con el fenómeno ovni. Hay que tener en cuenta que Steven Spielberg es todo un fanático del misterio y desde luego los ovnis son uno de los temas que más lo ha inspirado a lo largo de las décadas. Al respecto, Jacques Vallée en esta obra Pasaporte a Magonia, por ejemplo, compara encuentros que sucedieron en el año 1180 con vasijas de barro luminosas sobre Japón y relacionó estos mitos con el fenómeno ovni, con esta temática ufológica. También hizo referencia a algunos relatos del antiguo Imperio Romano en donde se hablaba de escudos flotantes e historias de nativos americanos que observaban cestas en el cielo. Esto, sumado a algunos fragmentos de la Biblia desde el punto de vista de Jacques Vallée, reitero, serían un indicio de que el fenómeno ovni ha estado presente en la historia desde hace miles y por qué no decirlo millones de años. Al respecto, el editor del Phenomenon Magazine, Brian Allen, llegó a citar a un pastor anglicano, Ray Bauch, a quien ustedes aprecian en este momento. Bauch hace parte de una facción dentro del estudio de los ovnis que afirma que los tripulantes de estos extraños artefactos tendrían esta relación con estos particulares artefactos desconocidos y que estos artefactos habrían estado siendo vistos por una gran cantidad de personas desde el pasado más remoto. Ray Bauch cree firmemente que los ovnis son producto de fuerzas demoníacas, y es que este punto de vista de este pastor anglicano se une a una facción existente en este momento dentro del Pentágono que otorga este origen al fenómeno de los objetos voladores no identificados. Hay que tener en cuenta que la Agencia de Inteligencia de Defensa se fijó en este elemento demoníaco y calificó a una parte de los casos y de sucesos relacionados con este fenómeno como entidades no humanas. Al menos así lo analiza este señor Ray Bauch, y para él, cuando se utiliza este concepto de no humano, desde su punto de vista hay que tener en cuenta que es un pastor, también podrían estar haciendo referencia a entidades espirituales negativas. Dice Bauch que él no es el único que considera que dentro del fenómeno ovni hay un claro componente de fuerzas oscuras o fuerzas demoníacas,
como si nos estuvieran invadiendo, como si fueran manifestaciones realmente malignas. Ahora bien, si nos ponemos a analizar algunos fragmentos de la Biblia, habría una serie de inquietantes relatos que, si lo analizamos bajo esta óptica de Ray Bauch, y reitero, una facción del Pentágono, sí podríamos encontrar unas relaciones bastante extrañas pero discientes del fenómeno ovni, con algunos textos bíblicos que para mí son muy llamativos. Uno de ellos lo encontramos en el Génesis capítulo 5 versículo 22, cuando se habla que Enoc era un hombre justo, que caminó con Yahvé, vivió 365 años y desapareció, porque Yahvé se lo llevó sin que Enoc muriera. Desde el punto de vista del análisis de la ufología, o al menos así lo creen algunos investigadores, Enoc habría sido abducido, básicamente por este término de este fragmento bíblico donde se habla que Enoc habría sido llevado, arrebatado por Dios sin que Enoc muriera. Algo bastante llamativo, reitero, es una interpretación desde el punto de vista de la ufología, claro está. Otro de estos fragmentos nos llevaría a Ezequiel capítulo 1 versículo 15, donde en la Biblia se consigna: vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente irradiaba, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego habría 4 seres vivos con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 alas y 4 caras. Nuevamente, desde el punto de vista independiente o de esta facción o vertiente dentro de la investigación ovni, este extraño ser de fuego, o este portento que es descrito en este fragmento de la Biblia, este extraño ser, por decirlo así, o estos 4 seres con forma humana que serían representados en esta imagen que ustedes aprecian en este momento, haría referencia también a un encuentro de Ezequiel, o un encuentro en este caso consignado en la Biblia con un extraño artefacto volador no identificado. Para los ufólogos también, o al menos una facción de ellos, la Virgen María habría sido inseminada artificialmente por un ángel, o al menos este ángel tendría una procedencia no humana, sea lo que sea que esto signifique, y la estrella de Belén no era otra cosa que una extraña señal en el cielo que guió a los 3 reyes magos hasta Belén. ¿Era realmente un fenómeno astronómico, o era algo que estaba en el cielo y que guió a estos sabios hacia el lugar de nacimiento del Mesías? Al menos, reitero, ese es el punto de vista de esta facción, no solo del Pentágono, sino de investigadores de ovnis. Y finalmente, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, se comenta que, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Desde el análisis y la perspectiva de una parte de la comunidad ufológica, también esta especie de arrebatamiento o de partida de Jesús hacia el cielo también habría tenido involucrado un claro componente ovni. A propósito, les recomiendo esta pieza periodística del diario Daily Mail, del cual extraje buena parte de la información que les compartí en este dossier. Tucker Carlson dice que los ovnis son piloteados por entidades espirituales con bases bajo el océano y la tierra, y también este artículo de Infobae, carros de fuego como ovnis y abducciones, los sorprendentes párrafos de la Biblia donde los ufólogos hallan menciones alienígenas. ¿Y ustedes qué opinan respecto a esta visión, a esta interpretación dentro del fenómeno ovni? ¿Será que realmente estas entidades o estos pilotos de los objetos voladores no identificados tendrían un origen espiritual, sea positivo o negativo? Eso sí ya lo dejo a interpretación de cada uno. ¿O simplemente
es una interpretación, por qué no decirlo, bastante religiosa y rocambolesca dentro del fenómeno. ¿Será que realmente los ovnis únicamente tienen un origen extraterrestre de fuera de este mundo? ¿O son seres que siempre nos han estado acompañando y que han estado interviniendo en nuestra historia desde un punto de vista espiritual y, por qué no decirlo, interdimensional? Es muy llamativo que Tucker Carlson, este importante periodista, le dé esta interpretación a este fenómeno, pero desde luego aquí lo que más importa no es ni lo que diga Tucker Carlson ni lo que diga yo, sino que quiero conocer tu punto de vista aquí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. No olvides que puedes seguirme a través de redes sociales en mi perfil de Instagram @alebernalpress con doble S, y también que te puedes unir al grupo oficial de Telegram de Mandrágora. Todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, porque eso me ayuda mucho, no solamente a mí, sino a todos los creadores de contenido, y también porque es gratis. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.